Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal. Gracias por estar allí. Gracias por mirar este estudio bíblico que hacemos con tanto amor para las plataformas digitales, para ti que estás allí del otro lado. Hoy quiero hablar sobre un espíritu que nombra el apóstol Pablo y que normalmente suele acompañar por un tiempo a los creyentes, pero que tenemos que deshacernos de él. El espíritu de esclavitud, ¿de dónde saco yo este nombre? Eso aparece en Romanos capítulo 8, verso 15. Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y por supuesto que el espíritu de adopción sabemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En nosotros nos adopta y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿a qué se refiere con este espíritu de esclavitud? El espíritu de esclavitud es el que gobierna en Egipto, es el que gobierna en Babilonia, es el que gobierna en el mundo espiritual de maldad. El espíritu de esclavitud es esa carga, ¿verdad?, espiritual que llevan las personas que no conocen a Jesús, que no han sido liberados del peso del pecado, de la carga del pecado. Y muchas veces llegamos al Señor, ¿verdad? Somos sacados de Egipto como lo fue. Por eso hago el símil, por eso hablo de Egipto, porque Egipto simbólicamente es el mundo. Egipto simbólicamente es estar en tinieblas. Egipto simbólicamente es ser idólatras. Mientras que el pueblo al salir de Egipto es traído a la luz. Tienen un periodo de limpieza de su alma, que es el desierto, para luego entrar a la tierra prometida. Pero nosotros vemos en esa historia del pueblo de Israel cómo este espíritu de esclavitud aún permanecía en ellos. Cuando hablo de espíritu, hablo de la esencia misma del ser humano. Hablo de aquello que nos mueve, de aquello que produce en nosotros intereses, de aquello que inclina nuestros pensamientos hacia una cosa o hacia otra. El espíritu de esclavitud es la esencia de aquellos que en su mente, que en su alma, todavía viven en esclavitud. Y aunque el Señor pagó por nosotros un precio muy alto en la cruz, me temo que muchos no han comprendido que para ser libres hay que caminar. Hay que caminar y ser obedientes. Hay que dejarse tratar por Dios en el desierto para llegar con éxito a la tierra prometida. Simbólicamente se refiere a vivir en la voluntad de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo habla de un espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con este pequeño gran detalle que dice, para que estéis otra vez en temor? Porque él asocia el espíritu de esclavitud o esa esencia de Egipto con estar en temor. Lo explico. El espíritu de esclavitud realmente es andar en la carne. El espíritu de esclavitud es caminar como esclavo, caminar como caminábamos antes de conocer a Jesús. Así se manifiesta el espíritu de esclavitud. Pero el espíritu de esclavitud, además, viene acompañado, no viene solo, el espíritu de esclavitud viene acompañado de sentimientos. Cuando nosotros somos arrastrados por el espíritu de esclavitud, aún habiendo recibido a Jesús, aún habiendo hecho nuestros votos para recibir a Jesús en nuestro corazón, y nos permitimos todavía andar en las cosas del viejo hombre, damos lugar al espíritu de esclavitud. Y esto produce sentimientos. Puedes tener una enseñanza sana, puedes haber sido enseñado
que eres salvo por gracia, que el poder del pecado ya no opera en ti. Puedes haber sido enseñado en muchas cosas, sin embargo, si te permites vivir como el viejo hombre, como el hombre que vivía en Egipto, vas inexorablemente, inevitablemente a experimentar algunos sentimientos que quiero describirte. Por eso el apóstol Pablo dice, para que estéis otra vez en temor. Si nosotros nos fijamos en el contexto de Romanos 8, él viene hablando de la ley de ser libres del peso del pecado, ¿verdad? De que los que creen en Cristo ya están totalmente libres de condenación. Y si en algún momento has pecado siendo cristiano, que seguramente lo has hecho porque todos lo hemos hecho, sabes que hay un peso que se siente cuando uno peca. Y es el peso de condenación. Es un peso que es una carga que Dios coloca en nosotros para guiarnos al arrepentimiento de aquella cosa puntual que hicimos. Mas no de la maldad, porque la maldad y el resto de los pecados pasados Dios los perdonó. Pero, cometimos un error, le fallamos a alguien, ofendimos a alguien, hicimos algo que a Dios no le agrada. De esa cosa necesitamos arrepentirnos. Por lo tanto, Dios pone un peso en nuestro corazón para entristecernos y guiarnos al arrepentimiento. Eso está bien. Lo malo es cuando nosotros seguimos viviendo con una mente en Egipto, con una manera de pensar como la de Egipto. En esencia damos lugar al espíritu de Egipto. Entonces, aunque no queramos, vamos a experimentar los sentimientos de Egipto. ¿Cuáles son esos sentimientos? El primero es condenación. Siempre sientes que le has fallado a Dios, que nunca cumples el estándar de Dios. Ese es uno de los sentimientos que se siente. Sientes que no estás a la altura. Por supuesto, porque el espíritu de esclavitud te hace sentirte huérfano. No, te hace sentir que no eres merecedor y que todo lo que haces no será suficiente para ganarte la libertad. Entonces ese es el primer sentimiento que se siente cuando operas en el espíritu de esclavitud, condenación. ¿Por qué? Porque el peso de la ley, que es algo muy carnal, está sobre tus hombros. Entonces ya te dije lo segundo, que es que te sientes huérfano, te sientes abandonado por Dios, o sientes que Dios no te aprueba. Y eso es muy terrible, sentirse así. Eso es otra cosa que produce este espíritu de esclavitud. Otra cosa es incertidumbre de futuro, mejor dicho en una sola palabra, temor. Sientes incertidumbre, sientes miedo, y todo esto, y muchas veces, aunque vamos a la iglesia, cuando estamos operando en el espíritu de esclavitud, aunque vamos a la iglesia y adoramos y tal, llegamos a la casa y luego nos sentimos vacíos y no sabemos qué sucede y sentimos que le hemos fallado a Dios de alguna manera. Estás siendo víctima del espíritu de esclavitud. Otro sentimiento que produce es ansiedad. La persona se siente ansiosa, no sabe qué hacer, no sabe si agrada a Dios, no agrada a Dios, si está bien con Dios, si oró suficiente o no oró suficiente, si está bien con Dios porque no leyó la palabra o si la leyó. Ansiedad. Eso te lleva al desasosiego, falta de paz, no tienes paz, experimentas desasosiego en tu corazón. El espíritu de esclavitud hace esto. Todas estas cosas entonces hacen un cúmulo en tus pensamientos, porque oraste pero igual no te sientes bien, leíste la palabra pero igual no te sientes bien, porque crees que es suficiente, que le debes algo a Dios, entonces te sientes confundido. Es muy terrible vivir en Egipto cuando ya has sido liberado de Egipto, cuando ya Jesús se llevó todos tus pecados en la cruz.
Por supuesto que al volver a pecar necesitamos arrepentirnos pero de esa cosa puntual, no de todo el pasado. Hoy quiero decirte que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, lo dice su palabra. Y Dios no miente. Entonces, si sigues operando en el espíritu de esclavitud, vas a sentirte desesperanzado. Desesperanzado. Te voy a hablar más adelante de algunas cosas que se manifiestan y por qué esto es así. Y qué similitud puedes estar experimentando con el pueblo de Egipto allá en el desierto. Te sientes cansado. No cansado físicamente, sino cansado en tu alma. Duermes pero no descansas. Espíritu de esclavitud. Así eran los esclavos en Egipto. Ellos nunca descansaban bien porque eran largas jornadas de trabajo duro. Un día con otro. Desfallecían trabajando. Bueno, eso lo llevas en tu alma cuando eres gobernado por el espíritu de esclavitud. Por eso duermes, pero no descansas. Estás estresado todo el tiempo porque estás ansioso. Estás estresado todo el tiempo porque te sientes confundido. Estás estresado todo el tiempo porque sientes desasosiego, no tienes paz. Estás estresado porque sientes temor. Estás estresado porque sientes que Dios te abandonó. Estás estresado porque te sientes condenado. Entonces terminas desmoralizado. Eso es otra cosa que experimentas. Te sientes desmoralizado, desanimado. Y todo esto te hace insensible, porque llega un momento en el que ya nadie quiere vivir así, evidentemente. Estando en Dios, te sientes como cuando estabas en el mundo. No hay, eso no concuerda con lo que has recibido. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, pedimos, Abba, Padre. Necesitas entender que no es con tus fuerzas. Necesitas entender que eres libre no porque te lo ganaste o te lo merecías. Que aún si fallaste estando en Cristo Jesús, al arrepentirte, tu Padre siempre te recibe de nuevo. Porque tu Padre no te va a abandonar. Él te llamó cuando ni siquiera le conocías. Cuando ni siquiera pensabas en Él, Él pensaba en ti. Así que el Señor no te va a abandonar. Pero si persistes en vivir según el espíritu de esclavitud, que es el espíritu que opera en aquellos que permanecen en tinieblas, entonces te vas a volver insensible a Dios. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso, porque cuando una persona se vuelve insensible es porque ha endurecido su corazón. Y esto te vuelve como un impío más. Está sellado, pero Dios va a tener que tratar contigo duramente para poder romper las durezas que hay en tu corazón. Quiero decirte otras cosas que denotan que el espíritu de esclavitud está operando en tu vida. El espíritu de esclavitud te hace vagar por el desierto. Te hace vagar, te hace dar vueltas en los mismos problemas de siempre. El espíritu de esclavitud hace que en medio de las circunstancias difíciles te olvides de las maravillas que Dios ya ha hecho en tu vida en otras oportunidades, como lo hizo el pueblo que Dios sacó de Egipto. Ellos acababan de vivir cosas impresionantes, 10 plagas que Dios trajo sobre los egipcios para darles libertad. Abrió el Mar Rojo y aún así en el desierto ellos renegaban del Señor y de Moisés. Entonces el espíritu de esclavitud hace que te olvides rápidamente de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. El espíritu de esclavitud te hace ser, por lo tanto, desagradecido o malagradecido. Es decir, una persona que no agradece correctamente. Si nosotros queremos ver la bondad de Dios en nuestra vida, necesitamos aprender a ser agradecidos. Y si sigues viviendo
como antes vivías, no vas a poder experimentar gratitud en tu corazón, porque el fruto de esa vida no va a ser bueno. El espíritu de esclavitud te hace valorar más las migajas de Egipto que las promesas de Dios. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos tenían por delante una promesa, una tierra prometida, a la cual llegarían. Pero ellos estaban pensando en la carne que comían en Egipto, porque aquí en el desierto tenían maná. Entonces, cuando estás gobernado por el espíritu de Egipto, al ser malagradecido, pues, no valoras lo que Dios ya te dio, sino que tienes tu mirada puesta en el pasado o en el mundo, en Egipto. Y eso es algo que yo siendo padre, imagino que a Dios como padre le debe doler. Yo siendo padre si veo a un hijo menospreciando lo que yo he hecho por él, creo que me dolería mucho. No me ha sucedido, pero espero en el Señor no me suceda porque debe ser doloroso. El espíritu de esclavitud produce mentalidad de cola y no de cabeza. En Deuteronomio capítulo 28 vemos allí que el Señor hace alusión a ser cabeza y no cola, ¿verdad? A estar arriba y no abajo, a ser de los que prestan y no de los que piden prestado, a ser de los que tienen libertad y no ser esclavos. Entonces, amas más la seguridad del gobierno de Egipto que la libertad del desierto. Claro, porque quizá en Cristo tengas que pasar por algunas cosas porque no va a ser fácil, no todo en Cristo va a ser fácil. Claro que no, el Señor no nos prometió eso jamás. Pero lo que sí nos prometió es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él lo venció y su Espíritu está en nosotros, nosotros también podremos vencer en el mundo al mundo. Pero hay que tener paciencia, porque el mundo no está diseñado para los cristianos. El mundo está diseñado para los que no tienen a Jesús en su corazón. Entonces, todo lo que hay en el mundo, muchas de esas cosas no son para ti ni para mí. Por eso necesitamos tener paciencia y necesitamos amar a Dios más que a Egipto. El espíritu de esclavitud te hace sentir huérfano y te hace buscar ídolos. Sabes que los israelitas, cuando ellos salieron de Egipto y Moisés se va al monte por 40 días, ellos en 40 días se les olvidó, por lo visto, quién los sacó de Egipto. Y van y le piden a Aarón que les diera un ídolo porque Moisés ya se les había ido. No sabemos dónde está este Moisés. Así que danos un ídolo, le dicen a Aarón. Y Aarón, muy cobardemente, viene y les pide oro y les fabrica un ídolo. Y ellos adoran a su ídolo allí, en el desierto, apenas 40 días de haberse desaparecido Moisés. Bueno, cuando alguien opera todavía en el espíritu de Egipto, termina haciéndose ídolos mundanos. Termina, no sé, poniendo su mirada en personas de este mundo, gente del mundo. El espíritu de esclavitud produce cansancio del alma, por lo tanto, como ya lo dije, ¿verdad? Produce cansancio, produce estupor y letargo espiritual. Estupor es que te paralizas. Cuando tienes que hacer, no haces. Cuando tienes que orar, no oras. Te cuesta un mundo. Te cae la apatía espiritual. Te vuelves pesimista, como era el pueblo que Dios liberó de Egipto y estaban en el desierto, y ellos eran pesimistas, no podían creer, ¿verdad?, que Dios tenía grandes cosas para ellos. En Deuteronomios, capítulo 8, verso 16, si no me equivoco, dice, porque yo los probé y les hice pasar un poco de hambre y sed, para la postre hacerles bien. Entonces Dios te deja a veces pasar por pruebas, pero no te va a dejar todo el tiempo allí, las pruebas terminan. Y Dios quiere
a la postre hacerte bien. Incluso usa las pruebas para tratar con nuestro carácter, porque necesitamos cambiar cosas. Pero cuando el espíritu de Egipto está operando en el alma de una persona, no sabe entender esto y estando en el Señor reniegan del Señor. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, cuando una persona está bajo la opresión del espíritu de Egipto, teme más al opresor que a Dios. Le tiene más miedo a los demonios que temor de Dios en su corazón. Para ellos, Satanás muchas veces termina teniendo más poder que Dios. No lo dicen así, no lo confiesan así, pero en lugar de confiar más en Dios, le tienen más miedo a los demonios y otras cosas que Satanás puede levantar contra ellos. Como le pasó al pueblo allá saliendo de Egipto, que ellos vieron venir a los egipcios, ¿verdad? Y sintieron temor, pánico, cuando Dios había hecho cosas grandes ya frente a sus ojos contra los egipcios. Entonces una persona así no logra visualizar un futuro mejor. Cuando el espíritu de Egipto está gobernando tu vida, no logras ver un futuro mejor. ¿Por qué? Porque tu mirada, recuerda, está en el pasado. Tu mirada está en Egipto. Tu mirada está en el mundo. No está en las promesas maravillosas del Señor que le dio al pueblo allá, la tierra prometida. Ellos no lograban ver la tierra prometida. Y cuando les dijeron que estaba llena de gigantes, dijeron, no la podremos conquistar. Dicen, nos matarán como a cucarachas. Como a insectos nos pisarán. Y me gusta mucho la frase que dijo Josué, no, los comeremos como pan, decía Josué, que sí tenía su mirada puesta en la promesa. Tú tienes promesas de Dios, no tienes por qué vivir con el espíritu de esclavitud ahí guiando tu vida, todo el tiempo en temor, todo el tiempo en ansiedad, todo el tiempo en tristeza. Has recibido el espíritu de adopción por el cual puedes clamar a tu Padre Celestial para que cambie todas estas cosas. Quien opera en el espíritu de esclavitud no se siente capaz o no se siente digno de ocupar lugares de eminencia. Eso es muy fuerte, pero es así. Porque se siente cola, no se siente cabeza. No siente que Dios le puede exaltar, sino que sienten que son pobrecillos. Tienen la mentalidad todavía de esclavo en sus corazones. No se siente capaz de emprender porque piensa que no le irá bien. O sea, no es capaz de emprender cosas nuevas, cosas que lleven un riesgo, porque no confían en Dios, como el pueblo que estaba en el desierto. Ellos no creían que podían conquistar la tierra prometida. Cuando Dios les había dado una victoria y otra y otra y otra. Necesitamos abandonar Egipto de todas. Necesitamos dejar el espíritu de esclavitud atrás de una buena vez en nuestra vida. Necesitamos vivir en el Espíritu de Dios. Necesitamos cambiar esta mentalidad de Egipto, esta mentalidad de esclavitud, que está totalmente asociada al pecado, está totalmente asociada al viejo hombre, totalmente asociada a la antigua manera de vivir, totalmente asociada a una mente que no ha sido renovada. Necesitas al Espíritu Santo que te dé fortaleza para morir, para negarte a ti mismo, para asesinar en el desierto al viejo hombre y renacer con Cristo Jesús. El Señor te pide que mueras, pero no para dejarte muerto, sino para darte vida y vida en abundancia. Así que estas son las cosas que se manifiestan en la vida de una persona cuando aún es gobernada, asediada u oprimida por el espíritu de esclavitud. En el próximo video te voy a hablar más de cómo operar en el espíritu, pero quería
impartirte esto porque quizá puedas identificar que algunas de estas cosas están operando en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.